Materiales magnéticos. De acuerdo a sus propiedades magnéticas, los medios materiales se pueden clasificar en paramagnéticos. Son aquellos materiales débilmente atraídos por campos magnéticos intensos. Por ejemplo, el aluminio, el aire, el sodio, etc. El otro tipo de material es el diamagnético, que son aquellos materiales débilmente repelidos por campos magnéticos intensos, como por ejemplo la plata, el cobre, el mercurio. La otra clasificación es los materiales ferromagnéticos. Son aquellos materiales fuertemente atraídos por campos magnéticos intensos. Presentan fenómenos de estéresis y dominios magnéticos. Unos ejemplos pueden ser el hierro, el níquel, el cobalto, etc. Las sustancias también pueden clasificarse en términos de su permeabilidad magnética, mu, al compararla con la permeabilidad del espacio libre, mu sub 0. Entonces, tenemos que la permeabilidad magnética va a ser igual a la permeabilidad del espacio libre, mu sub 0, multiplicado por 1 más la susceptibilidad. Y tenemos que la permeabilidad magnética es más grande que la permeabilidad del espacio libre, la sustancia va a ser paramagnética. Ahora bien, si la permeabilidad mu es menor que la permeabilidad del espacio libre mu sub 0, la sustancia es diamagnética. Como la susceptibilidad es muy pequeña para sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, la permeabilidad mu es aproximadamente igual a la permeabilidad del espacio libre. En sustancias ferromagnéticas, la permeabilidad mu es algunos cientos de veces más grande que la mu sub 0, lo cual implica que la susceptibilidad es muy grande para sustancias ferromagnéticas. El valor de la permeabilidad mu no es característica de la sustancia, sino que depende del estado previo y del tratamiento de la muestra. Vamos a ver las sustancias paramagnéticas. Las sustancias paramagnéticas tienen un pequeño y positivo valor de susceptibilidad, es decir, que la susceptibilidad es mayor que 0, pero menor o igual que 1, lo cual se debe a la presencia de átomos o iones con momentos magnéticos permanentes. Estos dipolos solo interactúan fuertemente entre ellos y están orientados en forma aleatoria en ausencia de un campo magnético externo. Cuando la sustancia se coloca en un campo magnético externo, sus dipolos atómicos tienden a alinearse con el campo. Sin embargo, este proceso de alineamiento debe competir con los efectos del movimiento térmico, el cual tiende a desorientar a los dipolos. Por vía experimental, se encuentra que la magnetización en una sustancia paramagnética es proporcional al campo aplicado e inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir, que M es igual a una constante C, que se conoce como constante de Curie, por el campo aplicado dividida la temperatura absoluta. Esto se conoce como la ley de Curie en honor a su descubridor. Esta fórmula muestra que la magnetización se incrementa cuando aumenta el campo aplicado y también cuando decrece la temperatura absoluta. Si el campo aplicado es igual a 0, la magnetización va a ser 0, correspondiendo a la orientación al azar de los dipolos. Si la relación campo dividido temperatura absoluta aumenta, todos los átomos se van a alinear al campo y vamos a obtener el valor de saturación. En una sustancia ferromagnética, al aumentar la temperatura, esta sustancia pierde su magnetización residual y se vuelve
paramagnética. Esta temperatura crítica es la que se conoce como temperatura de Curie. Si nosotros realizamos la gráfica de la magnetización en función de la temperatura absoluta, vamos a ver que por debajo, ¿no?, de la temperatura de Curie, los momentos magnéticos van a estar alineados y la sustancia, por lo tanto, es ferromagnética. Pero por arriba de esta temperatura, la energía térmica es tan grande que ocasiona el desorden de las orientaciones de los dipolos. Por lo tanto, la sustancia se convierte en paramagnética. Materiales diamagnéticos. En los materiales diamagnéticos, la susceptibilidad magnética es negativa, es decir, es menor que cero, y además es independiente de la temperatura. El valor de la permeabilidad magnética, mu, es ligeramente menor que la permeabilidad del espacio libre, es decir, mu sub 0. Estos materiales están hechos de moléculas que no tienen momento dipolar magnético permanente. Cuando un campo magnético externo se aplica a una sustancia diamagnética, se induce un débil momento magnético en la dirección opuesta al campo aplicado. Esto provoca que las sustancias diamagnéticas sean repelidas débilmente por un imán. Si bien el diamagnetismo está presente en toda la materia, sus efectos son muchos más pequeños que lo del paramagnetismo o el ferromagnetismo, y son evidentes solo cuando estos otros efectos no existen. Se puede obtener cierta comprensión del diamagnetismo considerando un modelo clásico de dos electrones de un átomo orbitando el núcleo en direcciones opuestas, pero con la misma rapidez. Los electrones permanecen en sus órbitas circulares debido a la fuerza electrostática atractiva ejercida por el núcleo cargado positivamente. Debido a que los momentos magnéticos de los dos electrones son iguales en magnitud y opuestos en dirección, se cancelan entre sí, y el momento magnético del átomo es cero. Cuando aplicamos un campo magnético externo, los electrones van a experimentar una fuerza adicional. Esta fuerza agregada se combina con la fuerza electrostática para aumentar la rapidez orbital del electrón, cuyo momento magnético es antiparalelo al campo, y disminuye la rapidez del electrón, cuyo momento magnético es paralelo al campo. Como consecuencia, los dos momentos magnéticos de los electrones ya no se cancelan, y la sustancia va a adquirir un momento magnético neto que se opone al campo aplicado. Ferromagnetismo. Un pequeño número de sustancias cristalinas cuyos átomos tienen momentos magnéticos permanentes muestran intensos efectos magnéticos que reciben el nombre de ferromagnetismo. Algunos ejemplos son el hierro, el cobalto, el níquel. Dichas sustancias contienen momentos magnéticos atómicos que tienden a alinearse paralelos entre sí, incluso en un campo magnético externo débil. Una vez que los momentos están alineados, la sustancia permanece magnetizada después de que el campo externo se elimina. Todos los materiales ferromagnéticos están constituidos con regiones microscópicas llamadas dominios, regiones dentro de las cuales se alinean todos los momentos magnéticos. En una muestra desmagnetizada, los dominios están orientados al azar, de modo que el momento magnético neto es cero. Cuando la muestra se pone en un campo magnético externo, los momentos magnéticos de los átomos tienden a alinearse con el campo.
Las observaciones muestran que los dominios inicialmente orientados a lo largo del campo externo aumentarán de tamaño a expensas de los dominios orientados menos favorablemente. Cuando se elimina el campo externo, la muestra puede retener una magnetización neta en la dirección del campo original. A temperaturas ordinarias, la agitación térmica no es suficiente para alterar esta orientación preferida de los momentos magnéticos. Toroide o anillo de Rowland. El toroide o anillo de Rowland es un arreglo experimental para medir las propiedades magnéticas de un material ferromagnético. Constituye un anillo de hierro enrollado con N vueltas de alambre, donde se encuentra el bobinado primario unido a la fuente, y luego se encuentra un bobinado secundario unido a un galvanómetro. Consideremos ahora un toroide hecho con un hierro desmagnetizado. Si la corriente en la bobina primaria aumenta de 0 hasta un cierto valor I, la magnitud de la intensidad del campo magnético H aumenta linealmente con la corriente de acuerdo con la expresión H igual a N por I, donde N es el número de vueltas por unidad de longitud en su devanado e I es la corriente en el toroide. Además, la magnitud del campo total B se va a incrementar también con el aumento de la corriente. Y eso lo vemos en el siguiente gráfico, en donde ese aumento está representado por la curva que va desde O hasta A. En el punto O, los dominios en el hierro están orientados al azar, lo que corresponde a un campo de magnetización B sub M igual a 0. A medida que la corriente aumenta en la bobina primaria, va a provocar que el campo externo B sub 0 se incremente. Los dominios se alinean cada vez más hasta que todos están casi alineados en el punto A. En ese punto, el núcleo de hierro se acerca a la saturación, que es la condición en la cual todos los dominios en el hierro están alineados. Supongamos que la corriente se reduce a 0, por lo tanto se elimina el campo externo. La curva V versus H, denominada curva de magnetización o ciclo de histéresis, va a seguir la trayectoria desde el punto A hasta el punto B. En este punto, el campo total no es 0, aun cuando el campo externo sí lo sea. La razón es que el hierro ahora se encuentra magnetizado debido al alineamiento de un gran número de sus dominios, es decir, que el campo total es igual al campo de magnetización. Y en este punto podemos afirmar que el hierro tiene una magnetización remanente. Si la corriente en la bobina primaria se invierte de modo que la dirección del campo magnético externo se invierte, los dominios se van a reorientar hasta que la muestra esté otra vez desmagnetizada. Esto es en el punto C, en donde el campo total es igual a 0. Si realizamos un aumento en la corriente inversa, va a provocar que el hierro se magnetice en dirección opuesta, acercándose a la saturación en el punto D. Una secuencia similar va a ocurrir cuando la corriente se reduce a 0 y luego aumentamos en la dirección positiva original. En este caso, la curva de magnetización
va a seguir la trayectoria de EF. Y si la corriente se incrementa lo suficiente, la curva de magnetización va a regresar al punto A, donde la muestra tiene otra vez su magnetización máxima. Este efecto que acabamos de ver es el llamado histéresis magnética, que quiere decir inercia o retardo. El mismo muestra que la magnetización de una sustancia ferromagnética depende de la historia de la sustancia, así como de la magnitud del campo aplicado. A menudo, generalmente, se afirma que una sustancia ferromagnética tiene memoria, ya que permanece magnetizada después de que se elimina el campo externo. Esta espira cerrada se la conoce como espira de histéresis o curva de histéresis. Su forma y tamaño va a depender de las propiedades de la sustancia ferromagnética y de la intensidad del campo aplicado. La curva de histéresis para materiales ferromagnéticos duros es característicamente ancha, es esta que se muestra acá, el cual corresponde a una gran magnetización remanente. Estos materiales no pueden ser fácilmente desmagnetizados por medio de un campo externo. Tenemos también los materiales ferromagnéticos blandos, como por ejemplo el hierro. Estos tienen una curva de histéresis muy estrecha y una magnetización remanente pequeña. Es esta que está acá. Estos materiales se magnetizan y desmagnetizan fácilmente. Una sustancia ferromagnética se puede desmagnetizar llevándola por espiras de histéresis sucesivas, debido a la reducción aplicada al campo magnético, como lo podemos ver en esta figura.